Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a explicar la forma más fácil de detectar que hay un cambio de estructura en un par, ¿sí? En un activo financiero, cualquiera sea. Vamos a poder interpretarlo de una mejor manera y de una manera muy fácil realizando esto. En principio tenemos que saber bien marcar una estructura, ¿sí? Vamos a saber que siempre en una estructura alcista vamos a tener un alto que crea un bajo más alto, que crea un alto más alto, y así de forma sucesiva, ¿sí? Vamos a tener siempre, siempre, siempre bajos más altos y altos más altos. Esto en una estructura alcista. Ahora bien, en una estructura bajista, al contrario, lo que vamos a tener es bajos cada vez más bajos y altos cada vez más bajos de forma consecutiva, ¿sí? Por lo tanto, para tenerlo bien en claro, en una estructura bajista vamos a tener altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en una estructura bajista el precio no hace un bajo más bajo? ¿Sí? Bueno, en principio, como yo lo llamo, hay un fallo en la estructura, ¿sí? Y esto quiere decir que potencialmente el precio pueda salir alcista desde acá y haya un cambio de estructura. No lo sabemos. Para que haya un cambio de estructura, lo que debería de pasar es que el precio genere un alto más alto que el anterior y nuevamente genere un bajo más alto, ¿sí? Por lo tanto, acá ya tendríamos el inicio de la estructura alcista. Tenemos un bajo más alto que el anterior, es decir, que ese, un alto más alto, es decir, que este, y nuevamente un bajo más alto que este. Por lo tanto, nosotros si estamos en búsqueda de compras, podríamos ingresar desde esta zona para ir en búsqueda de la creación de altos más altos de forma consecutiva. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Muchas veces nosotros nos vemos confundidos por lo que hace el mercado y hacemos interpretaciones de rompimientos de estructuras que quizás no lo son, ¿sí? Realmente no lo son y nos llevamos esos disgustos de por qué, bueno, termina generándose movimientos en contra. Para eso hay una forma muy sencilla que viene a servir, ¿sí? A partir de lo que serían las líneas de tendencia y funciona, es sumamente efectivo, lo van a poder ver en todas las temporalidades y de esa manera poder ir en búsqueda de buenos movimientos. En principio vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy ahora en 4 horas, ¿sí? Me encuentro en una zona extrema, en este par, el AUDCAD, para mí esta es una zona interesante de demanda. Voy a volver a bajar a una hora y yo no voy a entrar en el mercado, ¿sí? En ningún tipo de situación en compra hasta que realmente sea propicio. ¿Sí? Fíjense, yo voy a trazar una línea de tendencia, ¿sí? Voy a poner un poco más grande. Voy a trazar esta línea de tendencia y lo único que debería hacer es esperar, ¿sí? Hay un rompimiento que todavía no se da, ahí sí se da un rompimiento claro y que encima viene acompañado de que este bajo hizo un bajo más alto que el anterior, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que podría hacer es esperar justamente el retesteo para ir en búsqueda de operaciones de compra, ¿sí? Supongamos, mira acá, más o menos en esta situación, ¿sí? Cuando el precio regrese. Vamos a esperar que el precio genere ese retroceso. Miren, por milésimas creo que no se da ahí el punto, pero termina dando justamente el movimiento, ¿sí? O sea, si me hubiese apoyado más en el order block, que hubiese sido este, tendríamos ese movimiento. Ahora bien, el precio está ahora generando un movimiento alcista, ¿sí? Como ven, tenemos esos puntos que estamos ahora trazando esta línea de tendencia y vamos a esperar que suceda lo mismo, ¿sí? Fíjense, ahí todavía yo no lo tomo como rompimiento. Ahora sí hay un rompimiento con volumen y buscaría que nuevamente me genere el retesteo. Quizás el movimiento estaba acá, ¿sí? En esa zona, y ahí generaría el movimiento de retesteo para el rompimiento, y ahí tendríamos por lo menos ir a buscar un 1-2, termina dándolo efectivamente,
Y nuevamente lo mismo, fíjense, constantemente nosotros podemos hacer esto, no solamente en temporalidad de 1 hora, sino también en temporalidades menores, ¿sí? Que eso es altamente efectivo también. Pero es como siempre, lo importante es detectar bien la estructura y lo que es marcar bien la tendencia, ¿sí? Acá sucede lo mismo, tengo este movimiento alcista, rompimiento con volumen, retesteo y voy a vender, ¿sí? Fíjense, acá está generando movimiento alcista, el precio, la verdad que no se ve muy claro, ¿sí? Lo que es la línea de tendencia, hasta ahí más o menos, vamos a ver si la toca de vuelta y la respeta, ahí está, ahí estamos bien, ¿sí? Esperaríamos ese rompimiento efectivamente, un retroceso y terminaríamos en búsqueda de ventas, ¿sí? Creo que ya ahí se fue, ¿sí? El retesteo hubiese sido ese y ya tendríamos ahí el movimiento en ventas. De esa manera nosotros vamos a poder ir detectando constantemente lo que sería la oportunidad de quiebres para continuar lo que puede hacer el movimiento del precio. ¿Sí? Hay pares que son muy propicios para hacer este tipo de trades y para buscar este tipo de operaciones, ¿sí? Pero sobre todo lo que nosotros deberíamos de hacer es ser altamente capaces de entender cómo trazar una línea de tendencia, cómo buscar el retesteo, si justamente a eso le vamos dando más forma con confirmaciones, como pueden ser que nos deje imbalances, que nos dejen zonas vacías, que nos apoyemos en order blocks importantes, que nos apoyemos también en zonas donde el precio puede dar una reversión. De esa manera nosotros vamos a ser mucho más eficaces a la hora de aplicar esta estrategia. Pero créanme que no es solamente en parte para una estrategia, sino para el hecho de entender cómo es el rompimiento, cómo se da y al mismo tiempo qué efectividad podemos tener al lograr este movimiento. Fíjense, acá hay una línea de tendencia que la quiebra con volumen, que la retestea, ¿sí? Y acá tendríamos chances de volver a vender, ¿no? Y buscar un 1-2 nuevamente, ¿sí? Y termina generando el movimiento bajista, ¿sí? Termina dando ese rompimiento y en contramano podríamos hacer lo mismo, ¿sí? Si empieza a generar ese movimiento bajista y respetar esa línea de tendencia que está creando el momento, ¿sí? Fíjense, ya hay rompimiento, vamos a ver si retestea, ¿sí? Ahí ya estaríamos con posibilidad de buscar el movimiento en compra, ¿sí? Esto de vuelta apoyado en este caso en una zona de un order block, ¿sí? Para justamente darnos a nosotros también esa seguridad, ese movimiento que bueno, sea de acuerdo a confirmaciones también que vienen emparejadas a lo que nosotros venimos operando día a día. Y digo esto porque, bueno, yo me enfoco mucho en los order blocks, me enfoco mucho en el volumen, ¿sí? Me enfoco mucho también en lo que es la estructura del mercado. Y de acuerdo a esto, ¿sí? Tan simple como líneas de tendencia, rompimiento y retesteo, nosotros vamos a poder sumarle a esto de la estructura diaria, ¿sí? A esto de los order blocks, a esto del volumen que nosotros vamos buscando, el vacío, la confirmación de, bueno, efectivamente el precio se está cambiando de dirección, vamos a pasar en búsquedas de, en vez de opciones de venta, ahora opciones de compra, y estamos solamente tradeando líneas de tendencia, que sí, tradear solamente línea de tendencia es bastante complicado, estamos quizás siendo parte de la liquidez, pero si nosotros entendemos cómo es la liquidez, entendemos los order blocks, comprendemos los vacíos, comprendemos la estructura y hacia dónde se dirige el precio en macro y hacia dónde lo puedo acompañar, bueno, créanme que esto va a ser altamente efectivo a la hora de tomar confirmaciones y considerar posibilidades de ventas o compras de acuerdo a lo que esté marcando el precio en cada estructura. Así que espero que les sirva esto, que lo pongan en práctica, que lo backtesteen. Siempre todo tienen que backtestearlo. Háganlo de acuerdo a sus condiciones, sí, a sus parámetros y obviamente respeten siempre el plan. Tengan en cuenta que antes de probar esto en una cuenta real, tienen que probarlo en una cuenta demo, sigan operando de acuerdo a su estrategia y de acuerdo a eso tengan en cuenta que pueden estar encontrando cada vez que operan
de esta forma. Así que espero que les sirva y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.